Pueden ver, ¿no es? La pantalla está en blanco, no hay nada más. Está en blanco. Ya, es que tengo aquí mi otro documento al ladinho. Bien, Dieguito, ¿querés empezar orando? Amén, bro. Amén. Ya estoy listo ya. Padre amado Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, papá amado Dios, por la vida de Pablito, que nos estás enseñando, o sea, que se está capacitando cada vez más, Señor. Gracias, papá, por cada persona que se ha conectado, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde que nos des un corazón humilde, Señor, un corazón abierto, un corazón, Señor, eh, realmente preocupado por tu obra, afanado, Señor, por conocer más de ti, por aprender más a hacer tu obra de una manera excelente, Señor. Te pido, Señor, que nos pongas ese peso, esa carga por terminar esta capacitación, por hacerlo, Señor, con todo el esfuerzo, con mucho amor, como para ti, Señor. Y entender, Señor, que esto es para engrandecer tu reino, no es para quedar bien con los demás, Señor, no es para ser mejor que otros o compararnos, Señor, sino que realmente estar preparados a tiempo y afuera de tiempo, Señor, para hacer tu obra de manera excelente, Señor. Te entrego cada persona aquí presente, te entrego, Señor, cada propósito que tú tienes con cada persona, Señor. Te entrego este curso que vamos a empezar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienísimo. Como ya saben, vamos a ver lo que es hermenéutica. A medida que yo vaya hablando, obviamente también voy a ir escribiendo. No sé si ya les contaron lo que es hermenéutica. Algunos sí saben, algunos ya lo han hecho. Para algunos es nuevo. Yo sé que quizás lo que ya hicieron, vieron este tema de una forma distinta, algunos videos. Hoy vamos a verlo de una forma diferente. Vamos a analizar, hoy día voy a ir directo, ¿no?, al grano. Les voy a dar un resumen. Son seis clases. Yo lo dividí en 6 clases que nos va a tomar a nosotros aproximadamente unas 10 reuniones para hacerlo más liviano, para hacerlo un poco más llevadero, que no sea tan pesado, porque son hartas cosas que vamos a ir viendo. Vamos a ver contexto literario gramatical, contexto histórico cultural, interpretación, aplicación. Vamos a ver el Antiguo Testamento dividido en 2 partes. Y vamos a ver después al final, la última clase, la sexta, es el Nuevo Testamento. Dentro de lo que es el contexto literario gramatical, se lo voy a poner así ya, Antiguo Testamento de aquí en adelante va a ser AT, Nuevo Testamento es NT y Espíritu Santo es ES. Se lo pongo de esa forma para que sea más fácil de escribir más rápido. Entonces, en el Antiguo Testamento, perdón, literario. ¿Por qué literario? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra literario o a qué hace referencia? Al género, ¿no es cierto? La Biblia tiene 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, ocupan género literario, gramatical. Cuando hablamos de gramática, nos volvemos a colegio, ¿no? Nos referimos a lo que son las reglas lingüísticas que nos sirven para entender, interpretar lo que el texto bíblico dice. Tengo allá y aquí. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Les voy a copiar unas cuantas preguntas de lo que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta primera clase. Quizás no lleguemos hasta el final. Estas son las 6 preguntas que vamos a ir respondiendo. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Por qué es importante la hermenéutica? ¿Cuáles son los géneros literarios de la Biblia? ¿Cómo estudiar las oraciones gramaticales? ¿Cómo estudiar los párrafos? ¿Y cómo estudiar los discursos? Aquí nosotros volvemos a colegio, ¿no? Oraciones, párrafos, discursos. Esperen un ratito.
Voy a ser más chico. Pasa bien. Bien, primera pregunta. Apágalo, pues. Cuando nosotros hablamos de qué es la hermenéutica quiere decir interpretar. Interpretar, interpretación, en este caso interpretar la Biblia. ¿Ya? Pueden decirlo de muchas formas, a mí me gusta decirlo, a mí me gusta decir que la hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Ay, perdón, quise echando nada. Es el arte de interpretar la Biblia, ¿sí? Es la ciencia de la interpretación, dicen otras personas. Nosotros vemos las raíces lingüísticas, por si acaso, no vamos a ver el origen de las palabras, eso es otra cosa ya, eso se llama exégesis. Nosotros vamos a ver la interpretación de los textos, de los pasajes, qué quieren decir, del contexto, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? La palabra hermenéutica viene del griego hermeneo, que es traducir, interpretar, es la forma de la palabra que se usa para darnos entendimiento, ¿correcto? Ahorita, por ejemplo, ustedes están interpretando lo que yo estoy escribiendo y lo que están escuchando. Estamos, de cierta manera, haciendo hermenéutica. Eso lo digo como un pantallazo. Por si acaso, la palabra hermeneo está en la Biblia, en el idioma original, en Mateo 1:23, cuando dice... esto, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La frase traducido es a lo que se refiere la traducción hermeneo. ¿Sí? Hermeneo es exactamente traducido, es interpretado de tal manera o significa esto. No vamos a ir más allá de eso, no tiene mucha importancia ahorita, mucha relevancia, pero la hermenéutica se enfoca en ciertas cosas, ¿no? Como son principios y reglas que rigen la exégesis. La exégesis es la traducción de las palabras, la traducción, el significado de cada palabra, pero aquí vamos a hablar de principios y reglas que rigen eso. Se lo voy a poner así. Exégesis. Hermenéutica es la práctica. Hermenéutica es la práctica de trabajar los contextos bíblicos. Muy chambones. Ya. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia? Esto lo saqué de varios libros. Oye, si querés abrir las puertas, está muy caliente. Esto lo saqué de varios libros y primero que nada, vamos a responder de 6 maneras distintas el por qué es importante, ¿no? La primera, la hermenéutica es importante porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita y dividida en como la conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene... ¿Alguien sabe cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Quién se anima a responder cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Y el Nuevo cuántos tiene? Por lógica, ¿cuánto tiene el Nuevo? 27. ¿Ya? La palabra es importante porque es la palabra de Dios como primer punto. La palabra fue inspirada por Dios. Esto está en 2 Timoteo 3:16, si quieren escríbanlo.
para que lo tengan de fundamento. 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, y de tal manera que es inspirada por Dios, nosotros sacamos dos conclusiones acá. Sacamos dos principios. El principio de inerrancia e infalibilidad. Si la palabra inerrante hace referencia a que algo no tiene errores, y la infalibilidad hace referencia a que algo no se equivoca. Entonces ya con eso un poco más claro nosotros nos vamos dando cuenta de que si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es importante porque no tiene errores y tampoco se equivoca. Entonces es la autoridad suprema y final en temas de salvación, fe, doctrina, conducta y práctica. Nosotros sabemos de que la Biblia, al ser inspirada por Dios y al ser la palabra de Dios, no, sí, para vos, no se le puede añadir, no se le puede quitar, no se le permite tergiversar ni por revelación, ni por tradición, ni por cultura, ni por nada. ¿Ok? Lo que está es lo que es. No es otra cosa, es lo que es. Entonces, la hermenéutica, se los voy a copiar acá. La hermenéutica es una herramienta poderosa, ¿sí?, que nos permite entender lo que Dios quiso enseñarnos a través de su palabra escrita en la Biblia. Segundo punto, podemos profundizar más, lo vamos a dejar ahí, que estas cosas las vamos a continuar hablando a lo largo de todas las clases, por si acaso. Segundo punto del por qué es importante la hermenéutica, porque promueve la salud en la iglesia. Nosotros crecemos siguiendo ciertos mandamientos, crecemos en santificación a través de la lectura, la oración, a través de la comunión entre los hermanos, a través de la sana doctrina, que es la inspiración, la Trinidad, la salvación, entre otras. Promueve salud en la iglesia. Nosotros entendemos ciertas cosas, la salvación por gracia, a través de la fe, entendemos sobre la condenación, vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante? Porque promueve salud en la iglesia. Nosotros obedecemos los mandamientos de la Biblia porque son obviamente mandatos de Dios, son directrices de Dios, son sus principios, son sus estatutos, y podemos interpretarlas correctamente con hermenéutica. Entonces, para que vos no para que un claro ejemplo, no pedí lo que querrás en el nombre de Dios y se te va a dar. Para que vos interpretes correctamente eso, para que vos sepas a qué se refiere, entonces nosotros vamos a usar la hermenéutica. Filipenses 4:13, no todo lo puedo, pero eso que me fortalece. Para que vos puedas aplicar correctamente este versículo, ocupás la hermenéutica. Miren lo que dice el Salmo 11:3. Si fuesen destruidos los fundamentos que han de haceros justos, los insensatos construyen la palabra de Dios sobre la arena y no sobre la roca. ¿Por qué? Porque hacen caso a sus propios consejos. Tercer principio del por qué es importante estudiar la hermenéutica: nos protege de falsas doctrinas, nos ayuda a combatir ciertas sectas, a combatir ciertas doctrinas con una buena hermenéutica bíblica. La hermenéutica está centrada en lo que dice la Biblia, no en lo que nosotros decimos. Entonces, nos protege de falsas doctrinas. Esto es importantísimo porque el conocimiento de una buena hermenéutica nos protege de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de que en algún momento nos las quieran charlar. Chicos, si escriben por el chat, no lo voy a leer. ¿Alguien escribió algo? Ah, sí, después lo voy a compartir, tranqui. Después les voy a compartir el otro, pero igual tomen apuntes, tomen apuntes. Ahí Sandrita no quiere copiar nada, no quiere escribir. Le estoy dando las pautas generales, ¿no? Nos protege de muchas cosas. La verdad que nos protege, incluso vas a poder defender tu fe con una buena hermenéutica. Vas a saber cómo hablarle a alguien que te dice, no, de que tenés que dar ofrendas para ser salvo y cosas así. Entonces,
nos protege de falsas enseñanzas. Es importante la hermenéutica porque la hermenéutica es bíblica. Se lo voy a poner así con este versículo. Copiar, pegar. Dice, los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Amín, Acub, Sabatai, Odías, Maseías, Kelitá, Sarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Aquí tenemos un claro ejemplo de que los levitas, incluso en Esdras, en Nehemías, ellos interpretaban la palabra de Dios al pueblo. Ellos ejercían una hermenéutica para que el pueblo pueda entenderla. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, en Hechos 2, nosotros nos topamos con el versículo 16 que dice, derramaré mi espíritu sobre ustedes. ¿Y qué ocurre? Dice que el espíritu viene y desciende se posa sobre cada uno con lenguas de fuego y ellos empiezan a hablar e interpretar en otros idiomas originales, hacen hermenéutica, interpretan. ¿Y qué interpretan? Interpretan 3 profecías en el Antiguo Testamento escritas en Joel. Entonces, es una hermenéutica de las escrituras. Pasemos a otro. Punto 5. El punto 5 del por qué es importante la hermenéutica. Jesucristo era hermeneuta, él interpretaba las escrituras, él dedicó su vida a enseñar la palabra de Dios. Hay muchísimos versículos, se los voy a copiar todos los versículos que tengo aquí, que obviamente son más. Lucas 4:18, Jesús toma el rollo de Isaías y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces nos damos cuenta de que en esta hermenéutica que Jesús hacía, interpretó el rollo que él había agarrado y lee Isaías 61. Otro versículo, Lucas 4:22, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús en esta escritura da a conocer de la palabra profética en Isaías. Jesús está interpretando la palabra de Dios al pueblo. Y sexto, de esto vamos a hablar bastante, mantiene viva la llama de la reforma protestante. La reforma protestante, dentro de las muchas cosas buenas que fue una reforma, una revolución hermenéutica. ¿Por qué? Porque fue una persona que interpretó la Biblia de una forma bíblica y se dio cuenta de qué, de que somos salvos por gracia, de que solamente la palabra de Dios es la autoridad máxima en materia de fe, conducta, práctica, de que somos salvos de que no somos salvos por obras, sino por gracias, por medio de la fe que es en Cristo, que eso es un don de Dios y todo sea para su gloria. Entonces, esto mantiene viva la reforma protestante, nos la llama la reforma protestante. Miren lo que dijo Martín Lutero y miren lo que dijo Juan Calvino, ¿no? El reformador de la segunda generación. Martín Lutero dice, solo el sentido simple, propio, original, el sentido en el que esté escrito hace buenos teólogos. El Espíritu Santo es el escritor y el orador más sencillo que hay en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden tener más que un simple y singular significado, el sentido literal de lo que está escrito o hablado. Juan Calvino, en otras palabras, dice, el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. Mantengámonos decididamente, es una audacia rayada en el sacrilegio usar las escrituras a nuestro antojo y jugar con ellas como si fuera una pelota de tenis, tal como muchos antes han hecho, refiriéndose a los intérpretes alegóricos de la Iglesia Católica de entonces. Me he topado con muchas personas, esto se lo digo a ustedes, ¿no? Como un tip, me he topado con muchas personas que consideran que la hermenéutica es una práctica antiespiritual, de que el interpretar la Biblia, de que el estudiar la Biblia para interpretarla es algo antiespiritual. Es tratar de imponer tus propios conocimientos a algo que es netamente de Dios, ¿no? Nosotros sabemos de que y ocupa muchos versículos, y quizás ustedes han ocupado alguno. Segunda de Corintios 3:16 dice que la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Y podemos interpretarlo como lo vamos a hacer en su debido tiempo. Primera de Juan 2:27 dice que no tenés necesidad
o sea, ocupan ese versículo para hacer referencia a que no hay necesidad de que nadie te enseñe la palabra, que es el Espíritu el que te da el entendimiento a su debido momento, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir la verdad y la mentira para no ser reducidos por estas cosas? Obviamente con una buena hermenéutica. El problema, estoy seguro que el problema de muchas cosas es por una mala interpretación de las escrituras. Y obviamente, si tenés una mala interpretación, vas a tener una mala aplicación. Pasemos al tercer punto, que son cuáles son los géneros literarios de la Biblia. ¿Alguien se quiere probar aquí diciéndome cuáles son los géneros literarios? ¿O quién se acuerda de alguno? ¿Quién me puede ubicar alguno? Yo. Menos vos, pues. Son 9 géneros literarios. Entender los géneros literarios nos va a ayudar bastante a entender, a que sea más fácil el leer la Biblia. ¿Sí? Se los voy a escribir. Narración. La narración son relatos históricos de determinados eventos. Género literario, narrativo o narración, como ustedes quieran ponerlo. Se caracteriza por seguir un orden secuencial, en el tiempo. Los libros históricos del Pentateuco van desde Génesis hasta la primera mitad de Deuteronomio. Un ejemplo de una narración: la caída de los muros de Jericó. Veamos otro género literario: la ley. Trata asuntos legales, normas, mandatos. Los ejemplos: Levítico, Deuteronomio, gran parte de Éxodo y Números tienen leyes, tratan de asuntos legales. Un ejemplo: los 10 mandamientos. Tercer género literario: poesía. La poesía, no esa poesía que vos le dedicás a alguien, no, sino la poesía bíblica que pillamos en algunos libros de la Biblia. La poesía se enfoca en lo subjetivo, ¿sí? En figuras retóricas, emociones positivas y negativas, obviamente. Ejemplo: algunos salmos, cantares, etc. Cuarto género literario: profecía. Sí, Pero sería bueno que expliques a qué se refiere con subjetivo, ¿no? Tranquilo, lo vamos a explicar. Sí, lo vamos a explicar más adelante. Cuando nosotros hablamos de algo subjetivo, no nos estamos centrando en oraciones literarias, o sea, con un significado literario. Si yo te digo, Dieguito, de que esos tus ojos tan lindos tienen que estar detrás de una vitrina, lógicamente no estoy diciendo que literalmente tenés que sacarte tus ojos y ponerlo en una vitrina, sino de que tus ojos son lindos, ¿no es cierto? De esa forma es que se ocupa la poesía. Hace alusión a algo físico y el significado es espiritual. Entonces, ¿Puedo aportarlo ahí, claro que Pablito, sí. para que se entienda más claro? Cuando hablamos de algo subjetivo, chicos, está refiriéndose a un significado que le pertenece únicamente al pensante que está hablando, ¿no? En este caso, Pablito nos daba un ejemplo y es el significado que le está dando el hablante a esas palabras que está hablando, ¿no? Y no las podemos interpretar literalmente, tenemos que conocer al autor en este caso. Amén. Exactamente.
Eso lo vamos a ir viendo más adelante. La profecía se divide, como lo conocemos, profetas menores, profetas mayores. ¿Alguien sabe cuántos profetas menores hay? No les digo cuáles, ¿cuántos? ¿Cuántos profetas? Ni Mariana Chala que cuenta, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Y a ver, ¿cuántos profetas mayores hay? Hay 4 profetas mayores. Ojo, hay 4 profetas mayores escritos en 5 libros. ¿Ya? O sea, que un autor escribió 2 libros. Hay 12 profetas menores. La única diferencia entre estos profetas mayores y menores es la extensión del libro, o sea, cuán grande es el libro, cuántos capítulos tiene el libro. Por eso es que es un profeta mayor y es calificado como profeta menor aquel libro profético que tiene muy pocos capítulos. Los profetas, ¿qué es lo que ellos hacen? Dan instrucciones, advierten, comparten promesas, su literatura registra la palabra de Dios en un determinado momento. Ya lo vamos a ir viendo esto mucho más a detalle cuando nos toque avanzar el Antiguo Testamento. En sí, en un resumen, no estamos hablando de los profetas, sino del género, la profecía. La profecía, el género literario, se caracteriza por dar instrucciones, advertir, compartir promesas. El quinto género literario son los sapienciales. Si han leído una Biblia católica, ustedes se dan cuenta de que ellos lo dividen de esa forma, ¿no? Un libro sapiencial, se llama Sapiencia. Los sapienciales tienen que ver con filosofía práctica. Los sapienciales, el género literario de la sapiencia, recoge la esencia de una sabiduría, obviamente práctica, inspirada en el temor de Dios, y lo aplica de 2 formas. Lo aplica de una manera universal o como norma de vida individual. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Recoge la esencia de una sabiduría práctica. What happened? En el temor de Dios, ¿no? Un ejemplo, Job, Proverbio, Eclesiastés, por si acaso. Eclesiastés es ya esto se lo voy a decir más adelante. Muchas veces el género literario del libro contiene textos narrativos, al igual que contiene textos sapienciales o textos proféticos o poesía. El libro de Eclesiastés tiene poesía, pero es un libro sapiencial. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos géneros literarios hay? ¿Alguien sabe? Son 4 géneros. Vamos a seguir el orden, ¿ya? Con el número 6. El primer género, los evangelios. A ver, ¿de qué hablan los evangelios? Más fácil. A ver, Mariana, que te veo ahí.
¿De qué hablan los evangelios? Bueno, es la narración del paso por Jesús en la tierra. Ya, exacto. La diferencia es, por si acaso, es un texto narrativo, pero lo segmentamos en el Nuevo Testamento como una categoría solamente de evangelio, porque la diferencia que tiene con la narración del Antiguo Testamento es que los evangelios se centran principalmente en la vida y el ministerio de Jesús. Entonces son narraciones cristológicas, te narran la vida y el ministerio de Jesús. En algunos lados vos te pillás con que son narraciones, porque, por ejemplo, en Juan 3 vos tenés dos tipos de narraciones, vos tenés tres narraciones, en Juan 1 vos tenés dos narraciones, en Juan 2 tenés tres narraciones, en Juan 4, o sea, te narra episodios cortos y breves, te narra episodios muy cortos y muy breves en todo el libro. Es como que salta de una escena a otra escena. No es que te la continúa bien la cronología, te salta de escena a escena. Entonces, sin embargo, la literatura narrativa del Antiguo Testamento es mucho más lenta. Por eso es que tenés los 60 y pico capítulos en Génesis y pasa mucho más lento, ¿no? ¿Cómo se divide? Se dividen los evangelios en evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El centro de Mateo, Marcos y Lucas es el ministerio terrenal de Jesús. Y luego tenemos el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan se centra en la divinidad de Jesús, que lo presenta como Hijo de Dios. El séptimo género literario que pillamos en la Biblia son los hechos. Los hechos, de igual forma, forman parte de la narración. La diferencia con los evangelios es que los hechos giran en torno este, esta es la única diferencia. Los hechos forman parte de la narración, pero giran en torno al avance de la iglesia primitiva después de que Jesús asciende al cielo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros ya sabemos de que los hechos se dividen en dos partes. Pedro le habla a los judíos, Pablo le habla a los gentiles, y el entender que se diferencia de esa forma me ayuda a mí también a leerlo, saber de por qué Pablo no ocupa textos del Antiguo Testamento y por qué Pedro sí ocupa textos del Antiguo Testamento. Un claro ejemplo, Hechos 2, Pedro ni bien empieza a predicar, él cita tres textos del Antiguo Testamento, las profecías en Joel, pero cuando vos te topás la segunda mitad de Hechos, a partir del 15 más o menos, te lo pillás al apóstol Pablo, que no menciona en sus predicaciones ningún texto del Antiguo Testamento. Entonces eso es importante, porque la hermenéutica te ayuda a vos poder familiarizarte con el entorno al que le estás hablando, porque el propósito es que ellos te entiendan. No hay otro en la hermenéutica. El propósito es que entender, interpretar y aplicar. El octavo género que pillamos son las cartas. Cartas o epístolas. Tenemos las epístolas paulinas y las generales. Entonces, el género de las cartas, el género epistolar, como se le llama, trata de, obviamente, cartas formales escritas por líderes distinguidos como ser Pablo, Santiago, Juan, en la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Con el fin de qué? ¿Alguien sabe cuál es el fin de las cartas o epístolas? ¿Del por qué ellos le escribían a ciertas iglesias? Edificar, instruir y exhortar.
a las iglesias de ese entonces, ¿no? Hay 5 autores de cartas. ¿Quién es el quinto? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el quinto autor? Son 5. Es Pablo, Santiago, Juan, Pedro y falta uno. Judas. Puta, que vos sos una traidora. Por si acaso no es el Judas que vendió a Jesús, ¿no? Es otro Judas. Nos tomamos con el último género. El género de Apocalipsis. Apocalipsis es un género literario, aparte. Obviamente, nosotros pillamos por si acaso en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías, en Isaías, literatura apocalíptica. Por eso es de que muchas de las interpretaciones escatológicas del final de los tiempos son sacadas de estos libros. No son sacadas tanto de Apocalipsis, sino más bien sacadas de Ezequiel, de las profecías en Daniel, de las 70 semanas, en Zacarías, del templo y en Isaías. Entonces, muchas de las profecías escatológicas son sacadas de una literatura apocalíptica. Características para que sepan identificar la literatura apocalíptica es que es una literatura simbólica, extremadamente simbólica. Ocupa mucha fantasía. Obviamente, da a conocer la revelación de Dios relacionada al futuro. Eso es lo más sencillo. Ahora vamos a ir a 3 preguntas. Obviamente se los voy a pasar esto, por si no lo copiaron, se los voy a pasar ya bonito, con color, todo. Vamos a ver ahora 3 preguntas. ¿Cómo estudiar las oraciones gramaticales? ¿Cómo estudiar los párrafos? Y cómo estudiar los discursos. Entonces, volviendo a colegio, digamos, ¿no? Por si acaso esto es clave para que después no estemos haciendo una chipazón o una mezcolanza. La oración, vamos a tomar un ejemplo. Nosotros sabemos que la oración es desde donde empieza hasta donde ponen un punto, ¿no? Es lo más típico. Esta es una oración. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No vamos a interpretar, vamos a ocupar simplemente este ejemplo. Esto es una oración gramatical. Ay, perdón. El siguiente que vamos a ver es el párrafo. Entonces el párrafo ya empieza un poco antes y termina en lo que acabamos de leer, ¿no? El párrafo, el contexto habla del llamamiento de Leví. Dice, después se volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, a hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el discurso, este es el párrafo, perdón. Pero cuando hablamos del discurso, por si acaso, en el discurso no necesariamente nos referimos a todo el capítulo. Muchas veces hay 3, 4, hasta 5 capítulos que forman parte de un solo discurso, que forman parte de una sola literatura. El claro ejemplo es de Job, no me acuerdo si era el 40 al 41, pero de Job 40 al 41 forma parte de un solo discurso. En este caso, el discurso puede ser todo el capítulo, es el contexto más amplio de lo que estamos hablando, es ubicar el llamamiento de Leví en la historia. ¿Sí? Es ubicar esto dentro de todo lo que se hablaba. Por ejemplo, Juan 3 hasta Juan 16 forma parte de un solo discurso.
Jesús estaba en unas cuantas horas yendo del aposento alto al huerto de Getsemaní. Eso forma parte de un discurso. Pero si vos ubicás Juan 3:16, incluso si vos ubicás Juan 3, no sé, 33, es Jesús en el aposento alto, hablándole a sus discípulos, hablándole sobre la congregación de ellos y la importancia. Entonces si vos ubicás eso, esa es una oración ubicada dentro del aposento alto, ubicada dentro de sus últimas horas de ida al huerto de Getsemaní antes de morir. Dentro del discurso se tienen que estudiar más cosas. Estudias dos cosas, ¿no? Estudias antes y estudias después. Estudias el contexto o relato de la misma Biblia, ¿no? En el orden que está, para analizar estas cosas. Por ejemplo, antes del llamamiento de Mateo, Leví, es Mateo por si acaso, nos encontramos con la sanidad de un paralítico, con el perdón de sus pecados, en Mateo 2, del 1 al 12, nos topamos con que Jesús está en una casa, está todo el mundo abollado en esa casa, los amigos de un paralítico se trepan por el techo, hacen un hueco en el techo, lo bajan al paralítico por ahí y dice, bueno, tus pecados te han sido perdonados, digamos, ¿no? Entonces, ubicamos esto dentro de ese contexto. Pero ¿qué tenemos después? En Mateo 2, del 18 al 21, hay preguntas relacionadas con el ayuno. Del 23 al 28 es relacionado a la recogida de las espigas en el día del sábado, que eso no podía ocurrir dentro del contexto judío del que estamos hablando, ¿no? Entonces son muchas de esas cosas que nosotros tenemos que ir analizando. Entonces podemos decir también que todo el discurso, en este caso, o bien puede ser el capítulo entero, como bien puede ser de Marcos 1 hasta Marcos 3. Ubicamos nosotros el llamamiento de Leví dentro de ese contexto, dentro de ese discurso. Vayámonos. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Hasta ahorita todo claro? Quizás algún comentario. Dieguito, no sé. Yo tenía una pregunta. Métale. Bueno, es sencillo. Solo quería saber si lo vas a mandar todo esto después, porque no Obvio. me dio tiempo No, de sí, algunas cosas. sí, viejo. Sí, lo voy a mandar. Lo voy a mandar, hermano. Tranquilo. Ah, ya. Veamos lo otro. Las oraciones gramaticales. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? ¿O hay tiempo? ¿Qué? Está bien. Bien, vamos a ver 10 cosas a tener en mente. Estudiar las oraciones de la Biblia. Y aquí quiero que me presten más atención. Capaz y nos quedemos solamente en este punto y no avancemos al siguiente, porque quiero que me presten atención, ¿no? Vamos a ver lo que son causa-efecto. Como primer cosa a tener en mente son las causas y efectos. La causa-efecto alude a la causa de ciertos efectos. Creo que eso está súper claro, ¿no? Esa definición está muy clara, pero quiero que alguien me ayude, porfa, buscando Éxodo 14. Lo que voy a hacer ahora es darles ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para que podamos entender ambos ejemplos, ¿no? En toda la Biblia. Éxodo 14, ¿cuánto? Éxodo 14, del 16 al 17. ¿Qué dice? 16, 17. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlo. No, ahí nomás. ¿Qué?
Miren, aquí este claro ejemplo que pillamos, o sea, analizamos la causa y el efecto. Nosotros vemos de que Moisés extiende su mano, extiende la vara, su vara, de que extiende su vara, y porque extiende su vara, el mar se abre, ¿no es cierto? Pero también entendemos de que porque el mar se abre, los israelitas pueden cruzar e ir al otro lado. Y si continuamos leyendo, nos damos cuenta de que los egipcios pasan por ese mismo mar, pero el mar se cierra y por causa de eso, el efecto, los egipcios mueren. Alude a la causa de ciertos efectos. Eso nos sirve a nosotros para que al momento de estudiar las oraciones gramaticales podamos en un simple versículo, en un simple texto, entender de que algo tiene un inicio y tiene un final, de que algo tiene una consecuencia, de que todo tiene causa y tiene efecto. La entrada de los egipcios es causada por el endurecimiento de sus corazones y la glorificación del nombre de Dios es causada por la destrucción de los egipcios. En el Nuevo Testamento, segunda de Juan 1:4. Yo se lo voy a leer rapidín. Segunda de Juan 1:4 dice así: mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. ¿Quién habla? ¿El autor quién es? Juan, ¿no es cierto? Entonces Juan está chocho, Juan está feliz, el gozo en la vida de Juan es causado por la vida de sus hermanos que andan en la verdad. Ellos conocen la verdad de Dios por el mandamiento que el Padre les dio, dice, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Entonces, esta relación de nosotros, de analizar las causas y los efectos, nos ayuda a entender cómo varios elementos en una misma línea o en una misma frase se relacionan. Esto tiene que quedar súper claro. Esto quiero que quede claro. Segundo punto, o el punto B, las comparaciones. Damos un ejemplo en el Antiguo Testamento, Proverbios 5:19. Proverbios 5:19 dice esto: amante sierva y graciosa gacela, que sus senos se satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Comparaciones. ¿Se dan cuenta cómo está comparando a la vida, al gozo que hay que tener en una esposa con una sierva? De esa forma se lo expone aquí. La esposa de un hombre es como una sierva, como una gacela, dicen otras versiones, incluso más adelante. Dice que es una comparación, es una comparación porque implica belleza, implica mansedumbre, implica sumisión, implica dulzura, docilidad. Entonces, tal sierva sirve para comparar a una mujer de Dios, no porque tenga cuernos, ¿no? Mira lo que demuestra Alexandra ahí. Lo peor es que pone, no es una rana, no es un sapo, no es un rinoceronte. Es que ¿saben qué? Quiero decirles algo. La Biblia es intencional en todas sus cosas, ¿ya? No hay coincidencia. No es una rana, no es un rinoceronte. La comparan a una esposa cristiana, como una sierva, como una gacela. Otro claro ejemplo está en el Nuevo Testamento. Veamos el Nuevo Testamento. Santiago 3. Va, no todo pues es serio aquí. Vamos a hacer chiste. Santiago 3, del 3 al 6, dice así. Ahora bien, si ponemos el freno en la lengua de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Compara la lengua
con un fuego. Incluso compara, dice, la lengua es como el freno de los caballos, es como el timón de las naves, es como un pequeño fuego en el bosque. Entonces, la comparación en estos casos a nosotros nos ayudan obviamente para crear esa relación de las cosas que están ocurriendo. Nos ayudan, en este caso la lengua, a entender el peligro de la lengua, en el caso de la esposa, a entender su docilidad y mansedumbre, al igual que su belleza. Entonces, la comparación nos ayuda a nosotros en nuestro poco intelecto a aplicar de una forma más fácil la verdad espiritual que está escondida acá. Otro, muy parecido, los contrastes. Los contrastes suelen aplicar las palabras pero o más. Busquemos Génesis, uno de los versículos favoritos. Génesis 50, versículo 20. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero, una comparación, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. Entonces, José contrasta la intención que tenían sus hermanos al venderlo, ya después de haber hecho todo, ¿no? Al dejarlo casi como muerto, venderlo como esclavo, lo venden como esclavo con la intención de Dios. Aquí ocurre una comparación. Entonces, esto a nosotros nos sirve para entender cuáles eran las intenciones y entender la grandeza de lo que estamos comparando con lo otro, o la pequeñez también. Esto en el Antiguo Testamento, Génesis 50, versículo 20. Nos vamos al Nuevo Testamento, Juan 10, 10. A ver, ¿alguien sabe de memoria a qué se refiere Juan 10, 10? Al buen pastor. Juan 10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, yo he venido aquí para darte vida, para que tengan abundancia. En abundancia, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces aquí Jesús contrasta la intención, el trabajo, la obra que tiene el diablo con su propia obra. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Quién es ladrón? El diablo es el ladrón. Y sigue hablando Jesús, punto y coma, yo he venido para que la tengan, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está bien. Punto D. Conjunciones. Las conjunciones, muy diferentes de las preposiciones, se ocupan para que exista esa relación. Las conjunciones son esa relación que existe entre varias palabras en una oración. Las conjunciones juntan las palabras. Es imposible que vos te encontrés un solo versículo sin toparte con una conjunción, digamos, ¿no? Es casi imposible, casi imposible. Jesús lloró, por ejemplo, es uno de los claros ejemplos de que no hay conjunciones. Pero entendés hartísimas cosas, entonces nos ayudan a entender cuál es la lógica del versículo, de qué forma fluye lógicamente el versículo. Normalmente las conjunciones son y, o, que. Un claro ejemplo de un versículo que no tiene conjunciones está en Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Quiero que lo leamos primero con todo, ¿no? Sino que meditarás en él de día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. A ver, leamos sin conjunciones. Por si acaso, dentro de Josué 1:8, un solo versículo, hay 13 conjunciones. En el Antiguo Testamento. Hay 13 conjunciones. En el Nuevo Testamento, Hebreos 12:1.
Lo pillo aquí. Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como les dije, las conjunciones nos ayudan a entender el fluir lógico de la oración, del versículo, del texto. Perdón. Las figuras retóricas. Les voy a dar la definición de lo que significa retórico, ¿ya? Retórico, según Google, dice, la retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir y conmover al que está leyendo. En las conjunciones, miren un ejemplo. Cantares 8, versículo 6. Mi padre. ¿Qué? No. Ese teléfono llaman y suena aquí y allá. Cantares 8:6, miren lo que dice. Dice, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, los celos, sus destellos de fuego, la llama misma del Señor. ¿De qué está hablando esto? ¿Alguien sabe? Se lo voy a leer de nuevo. Yo lo. Ya. Ay, no estoy con la placa. Dice así. Se me va a salir. Dice, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol son los celos, sus destellos de fuego, la llama misma del Señor. Habla sobre el amor. El amor no tiene alas, el amor no tiene fuego, el amor no tiene destello, el amor no tiene brasas, pero ocupa una figura retórica. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Juan 10:7. Juan 10:7 dice esto. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Literalmente Jesús no es una puerta. Entonces, retóricamente se refiere a que Jesús es por donde nosotros tenemos acceso al Padre. Ya. Creo que ahí hay una, o sea, son conjunciones, o sea, nos damos cuenta que es una figura retórica cuando usa conjunciones que responden a la pregunta como qué o comparar algo, digamos, ¿no? Sí, normalmente la figura retórica está muy relacionada con la comparación. Se compara algo, pero en la figura retórica se ocupa una explicación mucho más poética. Es que esa es la retórica, ¿no? Es poesía. Pero no porque sea una poesía, el libro es poético. El libro es narrativo, evangélico, pero este texto ocupa retórica. Entonces, la retórica no es la forma en la que hablas, la retórica es la manera en la que expresas las cosas para que sean entendidas de una forma diferente. O sea, para que sean entendidas de una forma correcta en este sentido. Punto. ¿Lo leo? ¿Qué significa retórico? Ya leí. ¿Lo leíste? Ya, esta es otra, ¿no? Miren lo que dice retórica, otra traducción. Dice, conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de una forma elegante, con corrección, con el fin de deleitar, conmover y persuadir.
Entonces ocupa una forma diferente de hablar, sigue siendo una forma poética. Exacto, es ocupar la persuasión. Lenguaje hiperbólico. Me encanta el lenguaje hiperbólico. Porque soy exagerado. Sí, puede ser, no lo he leído, la verdad. El lenguaje hiperbólico es el lenguaje exagerado de las cosas. Miren, les voy a dar ejemplos del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes 18, versículo 5, dice: confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23, versículo 25. Ahora donde estaba dando lo pillo. Aquí dice: y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. El lenguaje hiperbólico es un lenguaje exagerado, ¿sí? De esta manera, lo que vos haces es endulzar de cierta manera algo. En el caso, estás exaltando la piedad que tenían Ezequías, que tenían Josías en ese entonces como reyes de los contextos que estábamos hablando. No sé, ocupa expresiones para darle énfasis a las cosas, ¿sí? Para darles algo más exagerado. El lenguaje hiperbólico, un consejo que yo les doy, el lenguaje hiperbólico es obviamente un lenguaje exagerado, pero el conocimiento que ocupa el autor es de la época. Vos lo ves a David hablando escatológicamente del paraíso, y David te dice que las calles van a ser de oro, de que todo va a ser de oro, pero a ver, literalmente, ¿todo va a ser de oro o él ocupa un lenguaje hiperbólico para exaltar de que el paraíso va a ser hermoso? Entonces, aquí nosotros podemos caer en un literalismo o bien podemos caer en entender de que es un lenguaje hiperbólico. Qué bien. Exacto, es un lenguaje exagerado de las cosas, pero no... van a hacer de oro. ¿Qué? No van a hacer de oro. En un lado parece que van a ser de oro, en otro lado de la Biblia parece que no van a ser así, que van a ser una forma diferente. Entonces, al momento de comparar esas dos interpretaciones, vos te das cuenta de que es un lenguaje exagerado, ¿no? Es como que yo vuelva a decirle a Dieguito que tus ojos color café son como el chocolate más rico que he probado en mi vida, digamos, ¿no? Ahí yo no quiero decir, Deja de probarte, oye. yo no quiero decir ahí literalmente de que tus ojos sean como un chocolate, sino de que estoy exagerando de que tus ojos son lindos. ¿Entendés? Entonces, de esa forma es que se ocupa el lenguaje hiperbólico. El lenguaje hiperbólico en Mateo 5, versículo 30, que dice, y si, este es clarísimo para entenderle: y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, cortala y echala de vos, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. Literalmente, no quiere decir que si que vos tenés que cortar cada miembro de tu cuerpo cuando pecas. Si fuera de esa forma, nos cortáramos pues todo, ¿no? No tendríamos nada. Seríamos nada. ¿Por qué? Porque pecamos todo el tiempo. Entonces, pero el lenguaje hiperbólico, de cierta forma, le da un énfasis a las cosas. Cristo hace hincapié en una actitud de no estar de acuerdo de una forma radical con el pecado. Por eso es que dice eso. O sea, la intención de Jesús al darnos esas palabras en Mateo 5:30 es decir, yo estoy completamente en disconformidad con el pecado. Entonces, de esa forma vos interpretás y aplicás, entendiendo que es un lenguaje hiperbólico, no es literal, no es retórico, es diferente. Otro, sí, no es. Otra
Otra cosa a tener en mente a la hora de estudiar las oraciones gramaticales son los listados. Existen listados, así como la lista de compras, que hace de esa forma. Segunda de Samuel 23. Espérenme, no lo puse aquí el de Mateo. Le voy a poner ya. Nuevo Testamento. Ya existen listados en el Antiguo Testamento. Tenemos a Segunda de Samuel 3, 8 al 39. No vamos a leer todo, no se preocupen. Segunda de Samuel 23, ¿dónde está aquí? Miren, del 8 al 9, así súper rapidito, dice, estos son los nombres de los valientes que tenía David. Y los empieza a listar. José Basebat, Tacmonita, principal de los capitanes, era llamado Adino Esnita por los 800 que mató esa vez, y después de él, otra lista, ¿no? Dice Eleazar, hijo de Dodo Ahoita. Entonces, sí que es lo que escriben ustedes ahí. Y no escriban, pues no estoy leyendo. Entonces, ahí vos te vas dando cuenta de que son listas, ¿no? O sea, no hay más que hacerle, digamos, se centra en un tema principal y luego nos brinda información de una manera mucho más detallada que relaciona al tema general. En el Nuevo Testamento tenemos Segunda de Pedro 1, 5 al 7, tenemos Gálatas 5 con lo muestra el fruto del Espíritu Santo, que son esto y esto. Tenemos muchas cosas. Pasemos a, B, C, D, F, G, H, a la H, a los pronombres. Los pronombres obviamente designan a las cosas, a las personas, animales, cosas que no tienen vida, mío, tuyo, nuestro. Vayamos un capítulo anterior, segunda de Samuel 22, del 2 al 3, dice, y dijo, el Señor es mi roca, un pronombre, mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Pronombre denota posesión. Haces algo tuyo o bien haces que algo sea de otra persona, ¿no? Otro ejemplo está en nuestro amado Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido. ¿Quién ha sido? Yo he sido. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo solo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, hago algo, posesión mía, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, dos claros ejemplos. Segundo Samuel 22, del 2 al 3. En el Nuevo Testamento tenemos a Gálatas 2:20. Y otra cosa a tener en mente a la hora de estudiar las oraciones gramaticales son las repeticiones. Las repeticiones. Un clarísimo ejemplo de una repetición a la hora de estudiar una oración gramatical es el santo, santo, santo. ¿No es cierto? Que vemos en Isaías 6. Otra, cuando leamos el Salmo 115, la 150, ahí se van a topar con que se repite algo hartísimo. Miren, es un salmo de alabanza. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle, 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 alabadle. Todo lo que respira, alabe al Señor. 11 veces se ocupa la palabra, 11 veces alabar. Alabar o en sus conjugaciones, digamos, ¿no? Juan 10, del 14 al 15. Nuestro amado Juan, ¿dónde está Juan? Juan 10, del 14 al 15,
Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Entonces, en estas repeticiones se quiere resaltar la importancia de algo, la grandeza de algo, y en este caso Cristo quiere llamar tu atención hacia la importancia del conocimiento. Eso es en el Nuevo Testamento. Oye. Otra cosa a tener en mente a la hora de estudiar HIJ son los verbos. Al igual que en las preposiciones, que en las conjunciones, que en las otras palabras, casi no hay un versículo sin verbo. Ya, casi no hay versículos que no tengan verbo. Son las partes más importantes, porque obviamente te muestra dónde está la acción, cuál es el centro del por qué se hizo tal cosa o el por qué se está diciendo algo hacia lo que es realmente importante. Veamos el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó, verbo. Dios creó los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento, vayámonos al último versículo de la Biblia. Apocalipsis 22:21. Dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Sea de ser, de fui, de sea. Ser. Es un verbo en futuro. Tiene acción. Tiene acción, exacto. Ese es el verbo, ¿no? Entonces, todo denota un verbo, todo denota una acción, todo te lleva al centro de algo. Entonces, eso es clave. Como tip, como nota, estudiar el tiempo verbal, pasado, presente y futuro, estudiar el tipo de voz que se habla, que puede ser activo o pasivo, y estudiar el modo que se habla, indicativo, relacionado a los hechos, subjuntivo, relacionado con la posibilidad, y el otro modo, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda del lenguaje? Imperativo, relacionado con mandato. Entonces, estos son los 10 consejos que les puedo dar, 10 cosas a tomar en cuenta a la hora de estudiar las oraciones gramaticales. Como primer punto, para recapitular, hemos visto causas y efectos, alude a la causa de ciertas cosas. Las comparaciones nos centran, la comparación produce el efecto en el lector, en nosotros, que te ayuda a entender el peligro o la importancia de ciertas cosas. Los contrastes, obviamente nosotros vemos cómo se contrasta la obra de alguien con la obra de otro, por ejemplo, la obra de Satanás con la obra de Jesús. Las conjunciones es la relación lógica que existe entre las palabras de una oración, te ayuda a entender el fluir lógico del versículo. Las figuras retóricas, como bien dijimos, es una forma elegante de explicar las cosas con el fin de que el lector, nosotros, podamos comprenderlas de una forma persuasiva. O sea, la retórica trata de persuadirte a que entendas. Un lenguaje hiperbólico es ni más ni menos que un lenguaje exagerado. Los listados, ya sabemos, enumeran ciertos sucesos, pronombres hacen de algo tuyo o de otras personas, ya sea personas, animales, cosas. Los verbos es una de las partes más importantes porque te lleva a centrarte al mensaje importante del tema, ¿no? Y como nota de los verbos, estudiar lo que son el tiempo verbal, la voz y el modo. En el tiempo verbal es muy fácil entenderle, en el modo quizás podamos chiparnos, en la voz
es muy importante entender el tipo de voz que se está utilizando, porque el tipo de voz denota soberanía y responsabilidad. Esto lo vamos a ver más adelante. De todas formas, por ejemplo, un claro ejemplo, en el tipo de voz pasivo, vos no sos quien consigue la salvación, pero vos sos salvo por creer, pero eso te lo regala Dios. Entonces, en todo momento, quien actúa es Dios. Vos sos un agente pasivo, pero en tu santificación progresiva aquí en la tierra, vos sos un agente activo. Entonces, el modo ahí es de que vos diligentemente tenés que apartarte y santificar. Eso es un claro ejemplo de lo que son los modos activos o los modos pasivos que nos ayudan a entender un montón de cosas. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. La verdad que no sé quiénes se conectaron, quiénes no se conectaron. Marianita, me imagino que vos sabés. Sé que Daniela Ibáñez no se pudo conectar porque me dijo, pero nada. Samuel, por ejemplo, tampoco se pudo conectar. No sé qué habrá pasado, pero de verdad les digo que lo próximo que vamos, esto de ahorita es el cherry, ¿no? Es lo más sencillo, es lo que se come primero, y lo que vamos a ver más adelante es más complicado, porque lo que vamos a ver es contexto literario gramatical. Lo otro es histórico cultural. Eso es un poco más complicado, porque no solamente ya vamos a estudiar los versículos, sino un poco más de historia y un poco más de la cultura del autor y del lector, ¿no? Entonces, no sé, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, algo que no les haya quedado bien claro? ¿Todo bien? Súper. Como esto es bien sencillo, sé que muchos ya lo han avanzado. Bien, yo se los voy a pasar. No sé si pasárselo. Ya, se los voy a pasar. Y nada, pues, 6 en punto. Tipo puntual. Tipo puntual. Así que nos vemos el próximo miércoles. Les voy a dar una tarea. Les voy a dar una tareita ahí en el grupo, para que los que no entraron, pucha, se latiguen, pues. Así que, nada, chicos. Sí. Marianita, ¿querés orar para terminar? Amén. En lengua. Hay un poco de ruido. En lenguaje hiperbólico. ¿Escuchan ruido o no? Está bien, ¿no? Bravo. Son los Ya. COVID. Uy, ya me acuerdo. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo hermoso que usted nos ha regalado, Señor, para capacitarnos, para seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de su palabra. Le agradecemos, Señor, por la vida de Pablito, por ese siervo, Señor, que usted ha capacitado para que ahora esos conocimientos que usted le ha dado, Señor, nos los esté dando a nosotros, Señor, para que su reino sea engrandecido, para que, Padre Santo, podamos ser, Señor, esos discípulos fieles y verdaderos que usted desea. Le entregamos, Señor, nuestros corazones, le pedimos que su Espíritu Santo sea, Señor, todo lo que hoy hemos aprendido, aclarándonos, Señor, que sea dándonos ese entendimiento, Señor, y que las demás clases que vengan y los demás tiempos, Señor, sean igual que usted sea guiándonos, usted sea capacitándonos, y le pedimos que esas personas que hoy nos han conectado, Señor, que sea usted, Señor, también dándoles ese compromiso, y que puedan entender que lo que tú nos das, papá, es un tesoro, es algo valioso, es algo que no repercute solamente aquí en lo terrenal, Señor, sino también en lo eterno. Le entregamos nuestras vidas y nuestra semana y el resto del día en el nombre de Jesús. Amén. 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 Oye, saquémonos una foto, ¿se animan? Ya, pis. Deja de grabar, sí, para que no sea muy largo.